Bueno, señores, para mí es de grato placer que hice un llamado e inmediatamente dijo, aquí estoy, al doctor Antonio Contreras Berroa, quien es especialista en ozonoterapia, para que nos ayude a entender esta situación de los llamados túneles sanitizantes, que Salud Pública ha dicho, doctor, que no está de acuerdo con esos túneles. ¿Cuál es la situación, doctor? ¿Qué es lo que hacen esos túneles? ¿Y qué diferencia hay entre los que se construyeron o se instalaron en Santo Domingo y los que se instalaron en Santiago de los Caballeros? Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, William. Buenos días, dominicanos y dominicanos, donde quiera que se encuentren y en la hora que se encuentren. William, mira, los túneles va a depender, número uno, de la estructura que estén constituidas. Hay túneles que no reúnen las condiciones para lo cual es su cometido. Si, por ejemplo, en algunos túneles ustedes ven que son estructuras inflables con un equipo para eliminar virus, hongos y bacterias, pero el piso no reúne las condiciones, es decir, tiene el techo y las dos paredes con entrada y salida, pero entonces la infraestructura, el piso, es el piso que tiene la edificación. Esa estructura, por supuesto, no va a garantizar de cuando el individuo pase por el proceso de esterilización, no sea garantizado, número uno. Número dos, es lo que utiliza el equipo para eliminar virus, hongos y bacterias. Cuando los equipos utilizan el ozono y tiene una infraestructura de un material resistente al ozono y además que no cultive, que no almacene bacterias, pues este equipo se podría utilizar, porque la exposición, aún conociendo la capacidad oxidante que tiene el ozono, la exposición en el tiempo y el espacio y concentración que se aplica aquí no podría afectarle la salud a los pacientes. La Organización Mundial de la Salud en el 14 planteó que el mayor agente desinfectante era el ozono. No puede venir ahora y decir que el ozono no elimina virus, hongos y bacterias. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente que el ozono sí hace eso. Lo hace en vitro y lo hace en vivo. Es decir, lo hace a nivel de laboratorio y lo hace cuando nosotros ponemos el contacto del virus con el ozono. Y que esto no conlleva a que el ozono pueda producir daño al organismo. No hay forma de que el ozono te produzca daño a nivel de las células de la mitocondria. Está comprobado todo lo contrario, que hace muchísimos efectos beneficiosos a la calidad de vida y a la vida del paciente. Cuando nosotros exponemos al individuo por tiempo corto al ozono directo, no hay forma de que el paciente pueda
eh, recibir efectos secundarios que pueda producir el ozono. Recuérdense que son túneles de aproximadamente 3 a 4, de 3 a 5 metros, y ese espacio usted va a transitarlo en segundos, podríamos decir, en segundos, para que el ozono, cuando se pone en contacto con la posibles virus o bacterias o hongos que el paciente lleva en la piel, en la ropa, en los zapatos, lo elimine, porque el ozono, cuando se pone en contacto con virus, hongos y bacterias, en 20 segundos es capaz de eliminarlo, y por ende en 20 segundos también tiende a degradarse el ozono y convertirse en oxígeno. Recuérdense que el ozono, su fórmula es O3, es decir, son 3 moléculas de oxígeno que está constituido el ozono, y cuando se descompone, simple y llanamente lo que hace es que se liberan esas moléculas de oxígeno en el ambiente. Eso es lo que sucede. Si existen equipos que funcionen con otras sustancias, ya tendríamos que ver qué tipo de sustancia es que estamos utilizando, porque Salud Pública o la Organización Mundial de la Salud, en tu entrada tú planteaste muy claro el asunto de la credibilidad que tiene ahora mismo la Organización Mundial de la Salud. Inclusive ustedes vieron que Estados Unidos rompió ahora mismo el presidente de Brasil ayer, si ustedes siguen los medios, la amenaza que hizo con romper también con la Organización Mundial de la Salud y decir las razones por qué. Inclusive está hablando de alineamiento político. No soy yo que estoy planteando eso, sino el presidente de Brasil, una potencia del Cono Sur, donde está planteando también. Imagínense que Estados Unidos rompió con la Organización Mundial de la Salud, y que también rompa en el Cono Sur Brasil, es decir, 2 grandes potencias de América, Canadá, México, Estados Unidos y Brasil, que son los países más grandes que tiene el continente americano. Estos 2 grandes rompan con la Organización Mundial de la Salud. Pero si ustedes ven en otros países cómo están tratando a la Organización Mundial de la Salud, inclusive considerándolo a sus representantes personas no gratas, porque han tomado medidas que no van acorde con la medida de los pueblos. Inclusive con respecto al COVID, hay pueblos que están utilizando sustancias naturales propias de los pueblos, y la Organización Mundial, comprobado en su pueblo, en la nación, con evidencia clínica, porque las evidencias clínicas son más evidencia científica. Nosotros no podemos esperar, William, que en estos 90 días experiencia clínica para utilizar cosas que nos den resultados. Doctor, Nos están pidiendo nosotros que que mostremos experiencia clínica con ciertos productos. Sin embargo, no quieren vender, no quieren preparar para utilizar una vacuna sin las evidencias clínicas, porque no tenemos tiempo y espacio para fabricar, producir vacunas que tengan las condiciones con la experiencia clínica, es decir, que se compruebe científicamente que esa vacuna va a responder, va a lograr los objetivos que queremos, y que no vaya a producir efectos secundarios. No es posible. ¿Por qué? Porque no tenemos el tiempo y el espacio. Los científicos, los médicos, los investigadores no tienen el espacio y el tiempo para producir eso. Y eso está planteando la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que hay mucha contradicción. Y tú planteabas ahorita, donde ellos en la semana
pasada nos suspendieron un producto que tiene más de 60 años en el mundo utilizándose, que se han visto los resultados en pacientes con malaria, en pacientes con artritis. Sin embargo, lo suspendieron y tuvieron que recoger su palabra nuevamente al principio de esta semana para que se vuelva a utilizar el medicamento. Es decir, que no se está manejando como nosotros conocíamos lo que es la Organización Mundial de la Salud en lo que concierne a todo lo que tiene que ver con la pandemia. Doctor, el ministro de Salud dijo que nunca autorizó el uso de los túneles y dice él textualmente, y hemos dicho aquí que tampoco lo seguimos recomendando, de manera que lo que habíamos dicho en una rueda de prensa era que esos equipos no fueron implementados en ningún lugar. Lo que sí recomendamos es el uso de plataformas con antisépticos que puedan ser pisadas por personas que van a ingresar a los lugares públicos. Eso dijo el ministro ayer, pero en una rueda de prensa, el 17 de abril, el mismo ministro que habló ayer, el 17 de abril dijo, creo que es una experiencia interesante que debemos usar para facilitar todo el proceso de higiene pública y creo hasta ahora que eso, o sea, los túneles sanitizantes, están dando resultados positivos y que debemos implementar mucho más con fines de ir ganando mayor experiencia sobre la efectividad de ese recurso. O sea, que ese señor o está loco o es un sinvergüenza, que dice una cosa hoy y mañana dice otra. Ahora, doctor, dígame usted, ¿cuál es la diferencia entre los túneles de Santiago y los de la capital? Lo que te decía, William, la posibilidad de lo que el material que estén utilizando cada uno, porque aquí mismo en la capital han hecho túneles que no reúnen, podríamos decir, las condiciones. ¿Por qué? Porque son una máquina inflable, pero tenemos entonces las condiciones del piso, que ahí es lo único inconveniente, fundamentalmente inconveniente, porque puede ser que sea resistente el material plástico, pero el piso, el mismo piso que utiliza el edificio para entrar. Es decir, los túneles deben ser túneles en todos los sentidos. Es decir, la pared superior y las paredes laterales y el piso debe estar constituido por materiales resistentes a la sustancia que se está utilizando y además material que no se degrade, material que no pueda preservar los virus, hongos y bacterias, porque lo que estamos haciendo entonces es un cultivo de virus en el túnel. Es decir, debe ser una estructura que debe tener un material donde usted cuando pise, hay, no sé, esas bacterias, esos virus, esos hongos que usted trae de la calle, no se queden en la estructura que tenga el piso. Entonces, eso sería lo que el Ministerio y la Organización Mundial de la Salud especificarle a las empresas las condiciones de los túneles, porque si ustedes revisan a nivel mundial, los túneles se vienen utilizando desde hace mucho y en esta coyuntura a nivel mundial se están utilizando en la mayoría de los pueblos. Es decir, nosotros no podemos satanizar los túneles porque una empresa o una fábrica o una institución no tenga la asesoría y haya comprado túneles que no reúnan
las condiciones. Es decir, estamos hablando de la diferencia de los túneles de Santiago y los túneles hay que ver quién asesoró a Abel para comprar esos equipos y quién está asesorando, por ejemplo, al Ayuntamiento de Santo Domingo, que son los que más se conocen aquí en el país. Doctor, ¿y cuáles de los dos túneles son los que están correctos? ¿Los de Santiago o los de la capital? Mira, yo lo que doctor, escúcheme, doctor. ¿Usted sabe por qué yo le hago la pregunta? Porque yo no quiero que después digan que el tema se está politizando, sino que se hable, usted está dando una explicación de un inconveniente que puede existir en los túneles. Entonces, es bueno, si lo que Abel montó en Santiago son lo correcto, es bueno decirlo independientemente a la simpatía política que tenga la gente. Porque si mañana dice el ministro que los túneles correctos son los de Santiago y que los de la capital no lo son, entonces le van a atribuir eso a razones políticas. Y por eso yo le pregunto a usted esto de que cuáles son los correctos, si los de Santiago o los de la capital. Mira, William, no sé si tú revisas la participación nuestra antes de la instalación de los túneles de la capital, nosotros, y antes de la instalación de los túneles de Santiago, nosotros hacíamos llamado a las autoridades para que se instalaran los túneles. Y luego hicimos un programa, como al tercer o quinto día, no recuerdo, de haberse instalado los túneles en Santiago, y nosotros le damos la bienvenida y decíamos que las recomendaciones no sabíamos a quién hacérselas en la capital porque estábamos en un proceso de transición. Es decir, David Collado, por ejemplo, en el Distrito Nacional, iba a entregar la administración de la sindicatura del Distrito Nacional. En Santiago no, porque en Santiago Abel se reelegía. Es decir, hasta eso lo planteamos. Es decir, pero lo que compran saben cuáles son las condiciones que reúnen los túneles, y por ende la garantía de las empresas es que tenemos que valorar, no verlo desde el punto de vista, porque no quiero introducirme en menos a 29 días de unas elecciones, porque aquí todo el mundo está tomando una posición política, y no es el asunto de nosotros como profesionales de la salud tomar participación en lo que tiene que ver con la política nacional. Usted sabe, doctor, también que yo he notado que en los periódicos, cuando se hablaba de los túneles que estaba instalando Abel Martínez en Santiago, se hablaba de túneles sanitizantes de ozono, mas no así en el caso de los túneles de la capital. Por eso te hablo, William, que hay que ver qué sustancias están utilizando. Primero, la infraestructura de los túneles, eso es fundamental. Y además, qué sustancias están utilizando para la esterilización. La exposición de ciertas sustancias puede provocar alguna irritación en la piel, en los ojos, producirle náusea al paciente. Son efectos transitorios, que se tenga pendiente de eso. Cualquier sustancia que se esté utilizando son efectos transitorios. A un paciente puede producirle irritación porque no hay nada en absoluto en el mundo que no tenga efectos secundarios, que un individuo tenga una reacción. No existe en el mundo. El agua, y hay personas que son alérgicos al agua. El agua es una de las cosas más nobles que puede existir. El oxígeno, cuando se aplica por cantidades que sobrepasen a la dosis terapéutica, puede producirle una intoxicación al individuo y producirle daño a nivel orgánico al individuo. Es decir, hay que ver todo eso. Entonces tenemos que tener pendiente que esos son pequeñas
lesiones que son transitorias que puede producir. Entonces hay que ver qué sustancias que están utilizando los otros túneles para ver salud pública que se especifique. Debería salud pública decir, mire, los túneles con estas condiciones que se están utilizando en Estados Unidos, se están utilizando en España, Europa. La mayoría de los fabricantes que se están utilizando aquí son italianos. En los últimos tiempos son chinos que han traído, pero la mayoría de los equipos que se están utilizando en el mundo son italianos con y alemanes, son europeos con unas condiciones extraordinarias y una garantía que las empresas te garantizan que no te va, primero, la garantía en el tiempo, en el equipo, y además que no te va a producirle daño al individuo que pase por los túneles. Está demostrado eso científicamente, porque no es un producto que se ha fabricado ahora en la pandemia, es decir, un producto que viene utilizando en una empresa de alta tecnología para esterilizar a sus trabajadores, a sus empleados. Bueno, doctor, pues muchísimas gracias por estas explicaciones. Ya nosotros estaremos entonces esperando que Salud Pública establezca qué tipo de sustancias se está utilizando para que pueda hablar con más propiedad del caso de los túneles y que no siga con esa contradicción. Porque oiga, lo más grave, doctor, de todo, que esos túneles están instalados en instituciones oficiales del gobierno. No, y además el pánico en un momento como el que estamos viviendo, este momento que estamos viviendo, que es un momento relativamente de pánico, al mundo se le introdujo pánico a todos los niveles, en todos los momentos. Algunas de nosotros tuvo temor con la pandemia. La situación que post pandemia que van a manejar los psiquiatras va a ser extraordinario. Entonces no podemos llevar esto, porque todas las personas que trabajan y que van a visitar esa institución, si el Ministerio de Salud, que es el que tiene que velar por la salud del pueblo, le envía la duda a la población, entonces las personas van a tener miedo, y cuando estén pasando, vayan a entrar y estén pasando, y después que pasen por el túnel, puede el paciente hipocondríaco empezar a manifestar alguna sensación después que se introduce en el túnel, que es un túnel corto, son varios metros que el individuo va a estar en el transcurso. Yo le recomiendo a cualquiera que lo vaya a utilizar que no va a comprometer la vida de su paciente cuando se pasan por los túneles. No se ha demostrado científicamente en el tiempo que tienen utilizando los túneles, que no es un asunto de la pandemia que tenemos ahora de COVID-2. Entonces, esos túneles pues seguirán utilizándose. Debe seguir, porque llenan su cometido, William, llevan su cometido. Y ojalá que instituciones, dicen que ojalá como instituciones como la Zona Franca y otras instituciones donde va mucha gente, lo utilicen también. Donde quiera deberían utilizarse los túneles, porque mira, si nosotros estamos hablando del lavado de la mano, pero está demostrado que el hecho de lavarse la mano no es suficiente. Está demostrado que nosotros, por ejemplo, nos ponemos en contacto con una bacteria, y cuando nosotros lavamos la mano, lo que hacemos es bajamos la cantidad de bacterias que tenemos en las manos. Esas manos deberían, después de haberse lavado, utilizar alcohol. ¿Quiénes son los que tienen la facilidad para hacer todo el proceso? Es decir, lavarse la mano y después pasarse un gel con alcohol. Es comprarle entonces, alcohol. Exactamente. Entonces, no solamente lavarse la mano. Por eso, algunas instituciones, fundamentalmente los supermercados aquí en el país, en el Gran Santo Domingo, los bancos, tienen a la entrada que
una solución para que las personas se pasen en las manos. No es lavarse la mano, sino una solución que tiene como base una gel para que, pero tiene alcohol. Y entonces ese alcohol sí me va a esterilizar las manos. Me va no solamente lavarse la mano, sino la utilización de una gel para terminar de eliminar cualquier tipo de bacteria que se quede ahí después de haberse lavado la mano. Eso sí está demostrado, pero está demostrado hace muchísimos años, porque esos son estudios que se han venido haciendo desde 1840, cuando se inició a lavarse la mano la persona. Bueno, doctor, yo le agradezco su participación y quiero recordarles a los amigos que nos siguen que el doctor Antonio Contreras tiene su consultorio en la Avenida Independencia 603, allá en el sector de Gascue, y que ahí está el doctor Contreras a su disposición para estos tratamientos especiales con ozonoterapia. Doctor, dígale el teléfono a la gente para que lo puedan llamar. Si nosotros puede llamar a mi celular 809-258-4744. 809-258-4744. Entonces, ya lo saben, usted puede ponerse en contacto con el doctor Contreras. Ojalá que el ministro de Salud llame al doctor Contreras para que aprenda de esto de los túneles sanitizantes que se hacen con ozono y para que sepa qué es lo malo y qué es lo bueno que puede haber en uno de esos túneles. Gracias, doctor, por dedicarnos este tiempo a esta hora de la mañana.